Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Aquí vemos un unicitario discípulo de Salatiel que dice: ahora me entero que cuando se dice las Escrituras habla de la Biblia. Por supuesto, los 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, forman un compendio de libros, pues se llama Biblia, que viene de la palabra Biblios, y agárrate la que te viene. En 1 Timoteo capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, doctrina de demonios. ¿Y cuáles son estas doctrinas y estos espíritus engañadores? Vamos a verlos. Después de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los libros que sacaron los judíos como Rabí Yehudán Hanasi no son libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y el que escribió se llama la Mishnah. Por lo tanto, no es inspiración divina. Por supuesto, otro libro, el Zohar, tampoco es inspiración divina. Lo hizo Rabí Shimon Bar. No es inspiración divina, por favor. De ahí empiezan a salir ramas unicitarias. Y me lo dice ya Timoteo. El Espíritu dice claramente que los postreros tiempos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, doctrina de demonio. Y esto lo confirma la misma palabra. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4 versículo 4. Dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Ya le dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aficiones, ya en la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. No dice la obra de unicitario, no dice la obra de Filadelfia, no dice la obra de Pentecostés, no dice la obra de Testigo Jehová, no dice la obra de musulmanes, no dice la obra de Merry Christmas, no dice ninguna obra de ninguna dominación. ¿No lo entendéis? Satanás en estos últimos tiempos se ha ido adaptando a la teología, y esto debemos de saberlo. ¿Hay alguien que sepa más de teología que Satanás? Que diga yo. Jamás. Tertuliano en el año 160 al 225 después de Cristo ya nos lo dijo claramente: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es que antes también teníamos a Policarpo, Ignacio de Antioquía, Hipólito de Roma del año 170 al 235, Orígenes de Alejandría del año 185 al 254. Todo defendía la sana doctrina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lógicamente, en el Concilio de Nicea ya lo que se formuló, santo es el Señor, en el año 325, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo ser en tres personas. Meteros la cabeza, no tres dioses, no tres en uno, un ser en tres. Sí, y aunque se convirtió en la ortodoxia cristiana, ¿vale? Lo sabemos, Tertuliano, Hipólito de Roma, Orígenes, ya venía de mucho atrás. Hola, no podéis refutar esto. Mateo 28, 19. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu. 2 de Corintios capítulo 13, 14. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. 1 de Pedro 1, 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa sangre para expiación, redención, justificación. Santo es el Señor. Y luego resucitó. Juan 1 en adelante, del 1 al 3 arriba, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corpóreamente toda plenitud de la deidad. El que tiene oído que oiga. Hebreos 1:3, Juan 20:28. Texto de la divinidad del Espíritu Santo, Hechos 5, versículo 3 al 4, 1 de Corintios 2, 10 al 11. Hay muchos textos que podemos confirmar todo esto. 2 de Corintios capítulo 3, del 17 al 18. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es, santo es el Señor. Fundamenta la unidad de Dios, una verdad central en la doctrina trinitaria. Estoy diciendo un ser sustancial, uno, tripersonal, no tres en uno. Textos que vemos a los tres, santos el Señor, hay muchísimo. Juan 14 del 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, aleluya, Ruach HaKodesh o el Paracletos. Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu, santo es el Señor, de su Hijo, que clama Abba Padre.
Y ahora, este apartado, vamos a hablar del griego koín y adentrarnos en Juan 1.1 para los unicitarios que saben escribir y leer griego. Si no sabéis leer ni escribir griego koín, mejor deslizar porque no lo vais a entender. Aquí vemos el griego koín y dice, en principio era, en arche, en logos, santo es el Señor. ¿Esto qué quiere decir en arche? ¿Qué quiere decir esto? Está indicando un contexto eterno y persistente. Jesús. Cuando dice en, gloria a Dios, vemos que es el imperfecto del verbo ser. En mí indica una acción continua del pasado, sugiere la eternidad del logos. Cuando está diciendo la palabra logos, santo es el Señor, es el verbo la palabra. Y esto en la filosofía griega, logos, puede referirse a la razón o principio cósmico. En el judaísmo dicen relacionarse con la palabra divina. Realmente está hablando de Jesús, el verbo encarnado. He aquí el verbo encarnado. Cuando dice kai, está demostrando la relación, santo es el Señor, entre el creador y el logo, la palabra. Y este pros significa el término de proximidad. Y esto es muy importante que lo sepamos. Logos en pros, proximidad. Ahí dice theos. ¿Con quién? Con Dios. Es decir, una relación, una unidad. Cuando dice kai theos en logos, lo que está hablando es, santo es el Señor, la cualidad divina, santo es el Señor, gloria a Dios, una esencia divina, una. Es decir, Jesús es eterno, divino, distinto del Padre, pero comparte la misma naturaleza divina. Esto va para todos los unicitarios. Y se ha quedado alguna duda, entonces vamos a hablar de la doctrina de la encarnación, ¿no? Creo. ¿Tenéis más dudas? Bueno, para refutar todo ya, y que quede muy claro, vamos a la encarnación. Acto sobrenatural de Dios Trino que tomó naturaleza humana completa sin pecado. Como resultado de tal acción, santo es el Señor, el Hijo de Dios se transformó para siempre. Dios, hombre. El verbo hecho carne, Juan 1.14. La deidad y la humanidad coinciden con un plan perfecto, y es el plan de la salvación, que tú te arrepientas y aceptas al Señor Jesús, porque murió por ti y por mí.